Bueno, les saludo en esta nueva columna de hoy para hoy volver a la carga con el tema de la artrosis, como hicimos hace 14 días, ¿no? Em, y habíamos dicho que es una enfermedad que afecta las articulaciones, las coyunturas, y que las lastima en forma crónica, es decir, que es un problema de salud que persiste, que insiste por años sin cura, aunque, como ya vimos y veremos, está en nosotros mejorar su pronóstico. En otras palabras, hay que amansar a la artrosis. Y también vimos que las coyunturas más buscadas por esta enfermedad, las más perjudicadas, son las articulaciones de carga, como la cintura, las caderas, la rodilla. Y justo porque ahí es donde más se descarga el peso de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con esas coyunturas cuando enferman de artrosis? Se gastan, entran a chillar, a doler y entran a frenar, a refrenar a la persona, que ya camina más lento, camina con dolor. Y también hablamos de que lo que primero se gasta es el cartílago, como un muelle, como una almohadita que está colocada entre hueso y hueso, y si eso se va gastando y empiezan a chocar los dos extremos óseos, ahí se desencadena el terremoto adentro de la articulación. Como dicen los pibes, se pudre todo. Dos personas, Nelly de Villa Carmencita y Catalina de Barrio Mitre, me pidieron que explique un poco mejor el tema de la artrosis en la columna vertebral y también me dijeron que hable de por qué la palta integra fórmulas que protegen el cartílago, por ejemplo, fórmulas farmacológicas que se pueden conseguir en la farmacia, inclusive hay una publicidad en este momento que protagoniza Tete Custaró y no recuerdo bien el nombre del muchacho, a favor de un producto que contiene palta. Bueno, primero voy con la artrosis de la columna vertebral. La artrosis de la columna vertebral se llama espondiloartrosis, que es una palabra rara, pero que se hace más comprensible si la separamos en dos. Espóndilo, que quiere decir columna, y artrosis, bueno, ya sabemos. Lo que se gasta, los cartílagos o almohadillas que se gastan, se llaman los discos. Ustedes habrán sentido nombrar. Toda la columna vertebral es una combinación de vértebra, disco. Pensemos en un choripán, donde vértebra es pan. Y el cartílago, que es más blandito, podría ser el, el chorizo. También lo podemos pensar como hamburguesas, si a ustedes les parece. Bueno, la columna vertebral tenemos la porción cervical, la porción dorsal, la porción lumbar y más abajo se llama sacrocoxigia, que termina en eso que se denomina el huesito dulce. Bueno, la parte de arriba, donde arranca, ustedes pueden tocarse el cuello y arranca ahí medio como desde adentro de la nuca, y arranca desde adentro de la nuca porque articula la columna vertebral con el cráneo, ¿no es cierto? Desde ahí arranca, esa es la parte cervical. ¿Mm? Son 7 vértebras con la separación entre vértebra y vértebra de el disco, ¿no es cierto? Le llamamos las cervicales. ¿eh? Muchas veces, ¿cómo nos damos cuenta que están dañadas las cervicales? Bueno, muchas veces la persona puede tener dolor en la zona del cuello, puede pasar a la nuca también,
Y este dolor puede aumentar con los movimientos de la cabeza. Puede tener rigidez, quiere decir que antes de la artrosis cervical la persona podía llevar la cabeza a un lado, a otro, arriba, abajo, con toda facilidad. Y con la artrosis los movimientos se vuelven duros, se vuelven poco amplios y también puede aparecer dolor en los brazos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que recordar que por adentro de la columna vertebral, que hay gente que le dice espinazo, espina vertebral, columna vertebral, decía que por adentro de la columna vertebral corre la médula espinal. La médula es un grueso tronco, como el tronco de un árbol, pero es todo tejido nervioso. Y para que pasen por unas ventanitas que se forman entre vértebra y vértebra, suelta esta médula, va soltando ramitas, ramas de nervios que más tarde van a ir alcanzando el hombro, el brazo, y ramitas cada vez más finas van inervando, o sea, alimentando músculos, músculos, y van llegando hasta las manos y hasta la punta de los dedos. Por eso, por esta red que se forma, por esta cadena de nervios que se van ganando entre los músculos, como si fueran ríos, es que la artrosis puede afectar arriba las cervicales, los músculos que rodean a las cervicales se ponen duros, la columna se pone rígida, se rectifica, y la persona también puede sufrir síntomas a la distancia, por aquello de los nerviecitos que alimentan todos los miembros superiores, o sea, los brazos, las manos. Puede tener hormigueos en las manos, dolor en los hombros, que le cueste flexionar los codos. Y estábamos dejando atrás la parte cervical y vamos a ir a la parte lumbar. Nos salteamos de alguna manera la parte dorsal, lo que llamamos nuestro lomo, porque ahí no es tan frecuente la aparición de la artrosis. Es más frecuente en otras vértebras más escandalosas, como pueden ser las lumbares. Y las lumbares, como les decía, son articulaciones de carga, ¿no es cierto? Y un poquito más por debajo, anatómicamente hablando, de la columna lumbar, está la pelvis, ¿no es cierto? Que son dos grandes huesos que se unen en la parte central y ellas tienen una estructura tal que podemos encontrar lo que denominamos la cadera. Hablamos de esa parte del cuerpo que en el animal suele llamarse anca, las ancas, que es el lugar donde comienza la pierna, el lugar donde un pedacito del hueso más largo que vos tenés, que llamamos fémur, que recorre todo el muslo, va a unirse a través de ese pedacito bien redondo que se llama cabeza de fémur, con ese hueco que queda formado a nivel de la pelvis. De modo que para que entiendas mejor esto, parate, por favor. Ya está. Bueno, ahora lleva tu pierna derecha suavemente hacia atrás. Sí, sí. Si querés, podés sostenerte con una mano de la mesa o de la mesada. Ahí está. Ahora podemos llevar esa pierna derecha hacia adelante, como si estuvieras pateando un penal. Ahí está. Bueno, esos movimientos han sido posibles gracias a que la cabeza del fémur se movió libremente adentro de esa cavidad de la cadera, que tiene un nombre que se llama acetábulo. Podríamos decir que acepta el acetábulo la vecindad de la cabeza del fémur, ¿no es cierto?
y entre la cabeza del fémur y esa cavidad de la cadera que recibe a la cabeza del fémur, se forma la artrosis de cadera por desgaste, una vez más, de el cartílago que está haciendo ahí de referí de boxeo, como digo yo. Bueno, tenemos otras articulaciones de carga, ¿no es cierto?, como pueden ser las rodillas, que son los pilotes, los cimientos, ¿eh? Y llegábamos, para satisfacción de la señora Nelly de Villa Carmencita, como les decía, llegamos a describir un poco más a la columna lumbar. La columna lumbar, tal como la columna cervical, está formada por las vértebras y las vértebras separadas por discos. A veces las vértebras forman algunas deformaciones, valga el juego de palabras, que llamamos osteofitos los médicos, pero comúnmente se les denomina picos del oro. Una especie de puntitas que se forman en los huesos de la columna, de las vértebras, ¿no?, que también pasan las cervicales. Ahora las estoy describiendo a nivel de las lumbares. Se les dice pico del oro porque cuando miramos una radiografía aparecen unas imágenes que tienen esa pinta. Bueno, esos ganchitos de hueso no tienen mejor idea que ponerse en el camino de los nervios, que después de nacer, a partir de la médula, que les dije que corría por dentro de la columna vertebral, derrama nervios que van a ir a buscar los músculos, ¿no es cierto? En este caso serían los músculos de las piernas, para darles vida, para darles movilidad, sensaciones. Y claro, la macana es que ni bien esos nervios quieren salir de la columna libres, tranquilos, para ir a cumplir su función, bueno, en el camino son interceptados por estas deformaciones que van sufriendo los discos, las vértebras, eso que llamamos picos del oro, hay otros nombres, y esos nerviecitos que salen, que le llamamos las raíces, tienen que tratar de gambetear esas deformaciones. Tienen que tratar de pasar por entre esos picos del oro y no siempre la patriada les sale bien. Y en conclusión, la persona puede sentir dolor, ya sea en la cintura, la gente dice me duelen los riñones, pero es la cintura, los músculos lumbares, me duele la cintura, y también a lo largo de todo ese territorio que era el campo de trabajo de ese pobre nervio atrapado entre los picos del oro. O sea, puede sentir dolor de cintura, puede sentir dolor en la nalga, puede sentir dolor en el muslo, en la parte de atrás, en la parte de adelante, y así los dolores pueden correrse hasta el pie. Pueden ser dolores, pueden ser se me durmió la pierna, hormigueos, es decir, sensaciones raras que hablan de que el nervio está en corto, podríamos decir, si fuésemos electricistas. Bueno, la gente denomina a los dolores de cintura lumbago, nosotros le llamamos lumbalgia, ¿no es cierto?, si se queda más o menos en la cintura. Pero si empieza a correrse hacia la pierna, decimos que es una ciática, una ciatalgia, porque el nervio ciático es el nervio principal que baja por detrás de la pierna. Bueno, esto es un poco abuelo de pájaro lo que yo les quería decir, ¿no es cierto? Miren, la manera más eficaz, útil de enfrentar a la artrosis no es cargarse el estómago de pastillas, porque después vamos a tener una persona enferma de sus huesos, pero también enferma del estómago, con gastritis o con úlcera. No. La mejor manera es mantener viva, activa, lubricada, dinámica, esa coyuntura, que no sea una vieja quejosa, sino una juvenil bisagra que nos permita ir y venir,
vivir lo más plenamente posible, dentro de lo que cada uno pueda hacer, ¿no es cierto? Bueno, por último, la señora Catalina de Barrio Mitre nos ha pedido que hablemos un poquito de la palta, que es un remedio natural extraordinario para la artrosis, para evitar que esos cartílagos que están entre hueso y hueso se lastimen más. Es un alimento, ya sabemos que proviene de un gran árbol, aporta nutrientes necesarios para mejorar la salud de las articulaciones y disminuir su inflamación. Miren, la palta es rica en vitamina E, vitamina D, carotenos, vitamina B1, B2, B3 y B6. Esas son las vitaminas, pero también tiene minerales, potasio, magnesio, zinc, manganeso, selenio, cobre. Las vitaminas B3, B6 y el zinc son antiinflamatorios naturales del sistema articular. También la palta tiene grasas buenas que se llaman omega 9, que es la misma grasa que contiene el aceite de oliva. Grasas buenas. Ustedes pueden utilizarla para untar, aderezada con limón y sal a gusto. Es una excelente herramienta para mejorar la artrosis, también las artritis y disfrutar de un sabor incomparable. Toda esta información la tomé del libro Comer bien, vivir mejor de la licenciada Susana Susmitten, que al final agrega con respecto a la palta, si se está tomando anticoagulantes, consultar con el médico. Es decir, si usted está tomando anticoagulantes y quiere comer palta por todas estas cualidades que yo le decía, primero consulte con su médico porque puede haber ahí roces.